Anoche aprendimos acerca de que la Biblia, la palabra de Dios, pues no impide juzgar, pero el juicio, o que tiene que ver con discernir para ministrar la iglesia como el Señor dejó establecido, tiene unos límites, ¿sí? Y es donde a veces nosotros nos excedemos y cometemos errores, y por eso hay pleitos y celos en la iglesia, se dividen, se agarran todos contra todos, porque dicen, yo discierno, yo puedo juzgar también, y nos vamos del otro lado. Entonces, ¿la Biblia prohíbe juzgar? No, pero debe de hacerse con justo juicio, ¿sí? Y esto debe ser los principales responsables de hacerlo son los pastores en las iglesias, ¿sí? Entonces, cuando alguien, un miembro de la congregación, está inconforme con algo, si habla con el pastor debe hacerlo con mucho respeto, porque es como si tú tienes un hijo, tus hijos. Entonces un día tu hijo llega y te dice, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Estoy de acuerdo contigo y me largo de aquí. Y dices, ¿qué? No, es que mira, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo otro? Y pues, no es la posición del niño, del hijo, ¿verdad que no? Pues a un pastor lo tiene que corregir otro pastor, así como Natán corrigió a David, ¿sí? En fin. La conferencia número 2, que vamos a continuación, le hemos titulado Soportándonos unos a otros, ¿sí? Entonces yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos a aprender para ir enderezando la barca que ahorita está así como de un lado, ¿verdad? Cargada hacia un lado. Vamos a Romanos 14:1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre ¿qué? Digan todos opiniones. Ok. Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro, que es débil, dice, no, nada más puras verduras. Versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, ¿no qué? No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno, dice, hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, ¿en dónde? En su propia mente, y también se puede leer en su propia conciencia. Versículo 6. El que hace caso del día o de cierto día, se refiere a fiestas que se celebran, etcétera, lo hace para el Señor, dice. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana y por el privilegio de escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, pon palabras en mi boca y el corazón de mis hermanos preparados, Señor, para recibir las verdades de tu palabra. Ayúdanos para tener un equilibrio, Señor, en este tema que ha causado mucho dolor, muchas heridas, muchos pleitos, celos, contiendas, divisiones, y el cuerpo de Cristo es mutilado por tantas cosas que pasan, y todo por no entender, Señor, los principios que tú has dejado aquí en tu palabra. Enséñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, las diferencias de opinión
en aspectos no esenciales prevalecen en los cristianos de hoy. ¿Qué quiero decir con temas no esenciales? Miren, hay verdades fundamentales que todos los cristianos creemos. Por ejemplo, Cristo murió por nosotros en la cruz. Hasta los católicos creen eso. Otra, Cristo resucitó de los muertos. Todas las confesiones cristianas creen que Cristo resucitó de los muertos. Bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, carismáticos, y también los católicos creen eso. Esas son verdades fundamentales. El nacimiento virginal de Cristo, que nació de una virgen. Todos los cristianos de todas las confesiones creemos en esas doctrinas. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Esas son las doctrinas fundamentales, porque tienen que ver en esencia con la salvación. Pero hay otras doctrinas que se les llama comúnmente no esenciales o de segundo orden, que no tienen que ver nada con la salvación. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Eso no tiene que ver nada con la salvación. Es una doctrina secundaria. No es fundamental. A eso me refiero. Y hay muchas otras doctrinas que no son fundamentales y que hay distintas opiniones o interpretaciones de las mismas, según unos creen de una manera, otros de otros, etcétera. Bueno, en la carta que Pablo escribió a los romanos, que esto que acabamos de leer, él no intentó terminar con este dilema. ¿Cuál dilema? De que se agredían unos a otros. Porque él sabía que esto era imposible. Lo que Pablo trató fue conciliar a ambos, a los que tenían una opinión sobre la comida y otros otra opinión sobre la comida. Y lo que Pablo trató de hacer es conciliarlos, porque ambos han sido aceptados y lavados por la sangre de Cristo. Eso es lo fundamental. Entonces, los intentos de producir la unidad absoluta de los cristianos en asuntos de opinión o en asuntos de conciencia y de opiniones personales son inútiles. Por eso es que hay tanto pleito entre los cristianos. Porque siempre habrá opiniones distintas sobre estos temas que no son fundamentales. Por ejemplo, mire, yo una vez llegué a una iglesia y llevaba corbata. Me dijeron, ay, tú usas corbata, la corbata es del hombre mundano. Ay. Entonces, en otra ocasión llegué a otra donde no llevaba así como ahorita, y dijeron, pues, ¿cómo usted sin corbata? Un pastor tiene que subir al púlpito con corbata. Pues préstenme una. Imagínense algo como es de una rosa mexicana, color rosa mexicana. Pues no le hace. Yo no ando peleando por eso. Pero, ay, no es posible, no. Ese era apóstata, con una corbata. Entonces, Pablo está enseñando a los cristianos que usan su libertad de conciencia por el conocimiento que tienen. Les está enseñando a que no desprecien a aquellos hermanos que no tienen las mismas convicciones. ¿Sí? A estos que no tienen las mismas convicciones, la Biblia los llama débiles en la fe. Lo acabamos de leer, ¿no? Recibir al débil en la fe. Y estos a su vez, o sea, los débiles en la fe, no juzguen a los hermanos que son fuertes en la fe, cuyas convicciones son sólidas y están más sólidos. Y no están buscando supuestos errores en sus hermanos que no piensan como ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos aceptó a ambos. ¿Sí? Somos lavados con la misma sangre de Cristo. Por ejemplo, algunos bautistas no creen en el don de lenguas. Yo sí creo en el don de lenguas. Es más, yo hablo en lenguas. ¿Sí? Y si él me llama hereje, yo no lo voy a llamar hereje a él. Porque entiendo. La Biblia me hace entender. ¿Verdad? Yo no voy a contender, no lo voy a tratar de convencer. No, es que mira, tienes que hablar en lengua. Y lo otro es el diablo.
ya cesaron desde el primer siglo. Y empieza el pleito. Bueno, pues que no hable, porque eso, el hablar en lengua no me hace ni más ni menos acepto delante de Dios. No me hace ni más cristiano ni menos. Yo no voy a discutir, yo hablo acá en privado y si él no, está bien, no pasa nada. No se va al infierno ni yo tampoco. Entonces, ¿qué caso tiene estar peleando? ¿Entienden? Algunos cristianos romanos aseguraban que guardar los días de fiesta judíos pues era esencial. Otros que tenían más conocimiento decían que no. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos sabían que todas estas cosas habían perdido vigencia con la muerte de Cristo, que eran sombra de lo que había de venir, pero venido Cristo ya no hay por qué guardar fiestas de judías, y no se fijaban en las comidas ni en las festividades de los judíos. Para ellos era todo igual, tenían más conocimiento. Es muy común hacer de nuestras opiniones personales de temas de la Biblia no esenciales, es muy común hacerlos la norma de conducta para todos. O sea, lo que yo creo deben de creerlo todos, y las convertimos en verdades absolutas. Y esto, queridos hermanos, es un error que provoca que entre cristianos nos despreciemos unos a otros, nos condenemos mutuamente en asuntos no esenciales. Hay hermanos predicados que dicen que si una mujer usa pantalones se va a ir al infierno. Bueno, pues es evidente que no, porque no es por obra la salvación. Pero ellos y ven a alguien que entra, aunque sea nueva, impúdica, va a ir al infierno porque la mujer debe de ser santa, y no salen de ese mensaje. Pero luego llega otro que dice, no, pues es que el ser cristiano no se trata de faldas o pantalones, se trata de un nuevo corazón. Entonces los que tienen este conocimiento dicen amén, pero otros dicen no, pero la mujer no debe usar pantalón. Y se enfrascan en pleitos sin ton ni son, bien infantiles. Y es cuando el fuego amigo arrecia duro. En la Biblia, cuando la Biblia guarda silencio en algunos temas, nosotros significa que nos deja a la conciencia de cada uno, ¿sí? Pero vamos a ir desarrollando. Vamos a Romanos 14:1. Vamos a ver los textos que tomamos al principio. Romanos 14:1 dice así: recibid al débil en la fe. Recibir significa pues tener camaradería, coinonía, que decimos los cristianos, no, pues comunión. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Habla de que debemos ser pacientes y tener pues esta comunión unos con otros, pero dice al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Bueno, en primer lugar, la palabra débil viene de una palabra griega que significa debilidad o ser débil en cualquier sentido. Por ejemplo, hay quien es débil físicamente, ¿no es cierto? Hay quien es muy débil emocionalmente, hasta porque matan una mosca. Ay, pobrecita, merecía vivir. Ay, no, te vas a ir al infierno porque esa mosca. Sus hijitos la están esperando ahí en el mosquerío. Ay, no. Entonces, pero aquí aquí incluye un débil en la fe. Pues no se refiere al cristiano falta de fe en Dios, porque todos, al haber oído el Evangelio y tener fe, ¿cómo viene la salvación? Por fe. Entonces no habla del cristiano falto de fe en Dios, no, sino el débil en la fe habla de aquel cuyas convicciones son débiles, o sea, convicciones de las cosas de la Biblia que tienen que ver con la vida cotidiana o la vida de la iglesia, convicciones que son débiles y necesita afirmarlas, necesita hacerlas sólidas para que ese cristiano pueda crecer y madurar y se ha llevado más allá de los escrúpulos. Y pues la ignorancia nos lleva a la superstición.
La superstición es atribuirle poderes a las cosas, poderes que no tienen. Les voy a pasar ahorita el pañuelito ungido. O sea, eso no tiene poder, hermanos. Son cosas que se han... Y eso tiene mucha cabida en la gente por la ignorancia que hay, ¿sí? Entonces es como el católico, ¿verdad? Que dice que la hostia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces no ha sucedido que le dan la hostia a alguien y no sé, algo y se le cae al piso? ¿Se cayó Cristo? ¿Entienden? Ay, pues se cayó, hay que levantarlo, se cayó, él no puede levantarse solo. ¿Ven lo ridículo de eso? ¿Por qué? Porque la ignorancia nos lleva a ese tipo de cosas. Entonces, en asuntos de conciencia que son de importancia secundaria, es a lo que muchos le dan la importancia más fuerte, pero esos justamente los que la Biblia habla que son los débiles en la fe. O sea que su conciencia es muy débil. Entonces dice, recibid al débil en la fe, pero luego sigue la instrucción apostólica, pero no para contender. ¿Cómo estamos? Pero no, o sea, tengan comunión, hablen, trátense como hermanos, pero no contiendan sobre opiniones. Miren, hay iglesias que se han dividido hasta por el color de la pared. Ay, ¿por qué no me consultaron? No sabía, deberían de haber hecho una consulta a todos. Es más, qué color tan feo. Igual que la camisa del pastor. O sea, él fue el que la escogió. No, la pantalla ahí está mal. Deberían de ponerla aquí. No, me voy a otra iglesia donde de veras tengan discernimiento. Pero no para contender sobre opiniones. Pablo enseña que si en algo no están de acuerdo entre ellos, no discutan sobre asuntos secundarios de opiniones y de convicciones personales. No discutan, no peleen. Es como en una familia. Unos le van al América, otros le van a las Chivas, imagínense. Otros le van al Atlas, otros le van a... Imagínense, el Morelia ya empezó. No, Morelia. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? A ver. ¿Ya ven? Pero así de volada, así. Y si alguien dice, no, pues el América. No, ¿cómo el América? Eso es... ¿Por qué raya en fanatismo? ¿O por qué hay fanatismo? El fanatismo es una actitud que tiene la persona donde ya no piensa, por su fanatismo ciego. ¿Y cómo se dan en los estadios? Se matan. Pues lo mismo sucede en las iglesias, está llena de fanáticos por tonterías. ¿Y qué? ¿Que el América sea el mejor equipo de México? ¿O qué? ¿Que la Chivas sea? ¿Qué? Nada. ¿O sí? ¿Se van a salvar los que crean que, o los que le van a ese equipo? ¿Qué? ¿No? En otras palabras, no traten de convencerse unos a otros de lo que opinan en muchas cosas que no son esenciales en la Biblia, porque va a producir discusiones innecesarias entre los hermanos, que hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo. Versículo 2, Romanos 14:2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. No, pues le entra al pozole, al menudo, a los tacos de cochinita pibil. Deben de ser mexicanos esos. Bueno, uno que cree que se ha de comer de todo, esos son los fuertes en la fe. Son los que creen que se puede comer de todo porque tienen el suficiente conocimiento para entender que quedó abolido con la muerte de Cristo toda restricción de tipo alimenticio. Así de fácil. Pero los débiles son a quienes les falta conocimiento. Y los débiles eran muy escrupulosos y se tornaban legalistas. ¿Entienden? Así, no.
y volvían algo secundario en esencial, y juzgaban duramente a aquellos que tenían un conocimiento más amplio, los juzgaban drásticamente, ¿verdad? Entonces, aquí hay un principio: el conocimiento hace fuerte a un cristiano, pero la ignorancia lo debilita en las cuestiones de fe, y lo hace escrupuloso y se torna supersticioso, y por la ignorancia. Vamos a ver este texto, 1 Timoteo 4:3, sin que se muevan de Romanos. 1 Timoteo 4:3, respecto a la comida. Dice que vendrán falsos maestros que prohibirán casarse, y dice 1 Timoteo 4:3, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? O sea, todos podemos participar. Y los que han conocido la verdad. Ahí habla ya de conocimiento. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. No, pero los camarones son las cucarachas del mar. Sí, pero qué ricos. No, pero en el Antiguo Testamento Dios... En el Antiguo Testamento lo que quería hacer el Señor es que ellos supieran distinguir en cuanto a los animales, el animal inmundo y el animal puro, para que irlos preparando para que discernieran entre lo bueno y lo malo. Ahora, no son los mejores alimentos. Si tú diario le entras a las gorditas llenas de manteca, pues te va a afectar el cuerpo. Pues ahí Dios nos dio sabiduría. Todos los días no voy a cenar pozole. Y si ceno, pues nada más un plato, aunque se te antoje el otro, ¿no? Como ayer los sopes esos estaban deliciosos y me dieron dos, y luego pues viene la de siempre, ¿no? ¿Quieres más? Y entonces está una tentación diabólica allí, ¿no? Entonces, ¿quiere otros hermanos? Les dije, sí, pero no. Sí quiero, pero no debo. Hay que ponerle cuchillo, hay que tener dominio. Ajá. Pero si otro le entra 15, bueno, yo no le voy a decir nada. Pues él puede comerse los que quiera, pero le voy a regalar un antiácido. Toma para que la porque todo lo que Dios creó, todo, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué? Lo que te comes. ¿Qué? Lo que se... Oye, hermano, ¿y la moronga? O la, ¿cómo le llaman? La rellena. En Sudamérica le llaman morcilla. Y la morcilla, sí. Bueno, yo en lo particular no me la como, pero no por motivos de conciencia. Claro, si no hay más y te la sirven allí, me la como, no digo nada. Pero yo así de que pida, no me la como. ¿Por qué? Por una convicción personal de que no es muy sana, porque pues en la sangre está todo el asunto ahí. Pero si yo veo que alguien se la está comiendo, yo no tengo problema. Digo así, no, te va a dar no sé qué, te vas a enfermar de no sé qué, no, que mire, no, tú no deberías de comer eso. No, porque yo entiendo que somos libres. Entonces si yo me pongo ahí a discutir con el que está comiendo unos tacos de moronga o de morcilla, entonces va a haber pleito, porque si él tiene conocimiento va a decir, estás exagerando, Chuy. Pues la Biblia dice que con la acción de gracias todo es santificado. No, pero que quién sabe qué. No, lo que pasa es que tú eres bien legal. No, tú también. No, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y córtala. Y ahí vienen los pleitos. Ahora, fíjate bien lo que dice el versículo 6. Porque es una instrucción de apostólica a un pastor. Y ya lo que leímos. Dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es esto? Lo que acabamos de leer. Eso es lo que le dice a un pastor.
Si esto enseñas a los hermanos, o sea, que todo es bueno para que crezcan en conocimiento, no hay problema, pero que no se juzguen. Dice, serás buen ministro de Jesucristo. Los que son pastores, ¿quieren ser buenos ministros de Jesucristo? Hay que enseñar a la gente. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina es aquella que te lleva a la piedad, a la devoción a Dios, pero también el respeto a otros. El apóstol Pedro, cuando él empezó a caminar con Jesús, sus primeros años, él era débil en su conocimiento, en sus inicios como cristiano, y fue creciendo. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 10, donde él tuvo una visión, y es que se subió a la azotea a orar. Ahí un legalista pega el grito en el cielo. ¿Cómo a la azotea? ¿Cómo a la azotea? Se ora en el templo. Falto de respeto, ¿cómo se te ocurre? Una vez un joven me dijo, oye pastor, fíjate que, oye, estábamos en unas conferencias, yo lo saludé una noche. Al otro día traía un moretón así, le dije, oye, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No, pastor, es que dice, pues no sé qué hacer, fíjate que, bueno, mi papá es pastor, dice, y hoy en la mañana, dice, pues yo desperté temprano y estaba alabando al Señor, y estaba acostado y orando y alabando al Señor, y mi papá tocó la puerta, hijo, préstame una corbata, dice, sí, pásate papá. Entonces entró mi papá, ¿qué? Y me vio acostado, buenos días hijo, ¿qué haces hijo? ¿Qué piensas? Dice, estoy orando y alabando al Señor. Le digo, ¿y? Pues que me mira así, se regresa y que me agarra así, que me golpea. ¿Pero por qué? Y me dijo mi papá, a Dios se le ora hincado y ya bien vestido, que falta de respeto, orar acostado. Ese hermano nunca ha leído los salmos. ¿Qué cosas tan feas esas? Tú puedes orar hasta en el baño. Yo sé que la mente pues estrecha es el débil en la fe. Yo no discuto. O sea, no, usted dijo que está en el baño. ¿Tú crees que no? No, bueno, pues no eres tú. No, pero ¿por qué dijo? Pues para que crezcan en conocimiento y Bueno, vamos aquí, Hechos 10:10. Está en la azotea orando y luego le dio hambre. Y mientras ordenó que le prepararan un sándwich de morcilla, no, pues él no comía eso. Dice en el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión. Y vio el cielo abierto. Estamos viendo que Pedro en sus inicios era débil de convicciones, estaba aprendiendo. Miren, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Había iguanas, había de todo, dice. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Acuérdense que él era judío y la ley les prohibía comer cierto tipo de alimentos. Ok, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, él era observador de la ley, pero la Biblia dice que los que están bajo la ley es como si estuvieran en la niñez, porque la ley era un escalón que nos llevaba a la gracia, al crecimiento, a recibir del Señor, ya no por obras de uno, sino por gracia. Entonces dice el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. ¿Qué le dijo? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok, yo sé que esto tiene una interpretación espiritual refiriéndose a los gentiles, porque él iba a ir a predicar a los gentiles, ¿sí?
Pero aquí también tiene esa aplicación, porque ya no hay alimento inmundo. Pero vemos pues aquí a Pedro, que en sus inicios era débil, tenía muchas restricciones, su conocimiento era limitado, por lo tanto lo hacía volverse legalista, porque la ley hace a alguien legalista, así hasta a veces rayan en lo irracional. Ahora vamos otra vez a Romanos 14:2. Romanos 14:2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo. Fíjese cómo dice: uno ¿qué? Cree. Ahora, ¿qué crees tú? Bueno, pues lo que creas. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro cree que es débil. Otro que es débil no cree que se puede comer de todo. ¿Qué come? Legumbres. Y yo me los encuentro, y a veces hasta en casa surge uno que otro. Oiga, pastor, ya, así te llegan como si traen una gran revelación. Ya leyó Génesis, donde dice que el Señor le dio a comer no animales, sino en los primeros capítulos, sino las frutas de los árboles, así como una gran revelación. Yo le digo: sí, pero léele más abajito, donde le dijo: todo te será para tu manutención. No te quedes ahí. Y yo: ¿dónde? Pues léele más abajito. No, pero yo tengo la convicción de que ser vegetariano es mejor. Bueno, pues tú sé vegetariano. Si tú tienes esa convicción, está bien, pero no trates de obligar a otros a ser vegetariano. Así como yo no te estoy tratando de convencer que te puedes echar unas tortas ahogadas, porque te vas a ahogar. Tu convicción no te llega, todavía no está sólido para decir: bueno, la comida pues, no tiene nada que ver. Entonces el débil tenía temor de comer lo que fue ofrecido a los ídolos, y por tanto creía que se contaminaba. Por ese temor escrupuloso y supersticioso, era producto, todo eso, de su ignorancia. Y Pablo da la pauta a seguir en estos casos. Miren, fíjense en 1 Corintios 8:4. Busquen 1 Corintios 8:4. Él sigue dando el conocimiento, que ahí está, nomás que pues, nos falta escudriñar un poquito más. 1 Corintios 8:4 dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Mira, pongan mucha atención, porque alguien dirá: es que en el libro de los Hechos dijeron que se abstuvieran de comer ahogado, sangre, o sangre ahogado y de fornicación, ¿verdad? Entonces, no podemos. Ok, la fornicación, eso sigue rigiendo, pero ya no cuestiono, porque es un pecado contra el cuerpo. Pero miren, sigamos leyendo. Ahora pues, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo? Nada. Díganlo fuerte. Nada. ¿Qué es nada? Es una piedra, es un tronco. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cuántas veces hasta testimonios han oído de gente que fui a la casa de mi abuelita y tiene una virgen ahí de 2 metros? Y yo entré y se me quedó viendo bien feo. Y me empezó a mover los ojos y me siguió con la vista. Y le dije: no, es un efecto natural. ¿Nunca lo han visto? Hasta Napoleón te mira, está así, y tú vas así, como que, ay, el diablo, ay, está bien. Tú dices: no, hay que tener paciencia. Sí, no, de verdad. Otros pasan enfrente de un templo y dicen: yo sentí algo tan feo. Bueno, es que lo que pasa es que aquí el punto es: sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Aquí el punto es: sabemos. El saber es conocimiento.
Pero mira lo que dice aquí. Dice, sabemos que unido nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Fíjate el 7. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Ves? No en todos hay este conocimiento. Y por eso dice, no, vamos a ir allá a las pirámides de Teotihuacán, vamos a hacer agarres, vamos a atar a los diablos y vamos, y los atan y siguen igual sueltos los tremendos. Y hay gente que en todos lados ve demonios, hasta en la sopa. Y si es de letras, mira, ahí dice Satanás, no, yo no quiero nada. Entonces, no, pues es que uno los oye constantemente, ¿no? Los nuevos que van creciendo, los que van a aprender sus convicciones todavía no, pero a veces hay unos que tienen 20 años y dicen cada cosa. Entonces uno no tiene que juzgarlos, ¿me entiendes? Dicen, tú eres un ignorante, no, por estas como estás. Y el otro, no, tú eres un libertino y tú eres un ignorante. Y empieza el mi iglesia es mejor que la tuya. No, la mía es mejor. Porque ahí sí amamos al Señor. Mira, ahí las mujeres sí andan santas. Empiezan. Ahí no usan aretes. Y ustedes no, hasta parecen. Una traía unas cucharas aquí. Mundanas. Es el nunca acabar. No, qué terrible es eso. Dice el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, no todos, fíjense, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, ¿su qué? Su mente, su conciencia, siendo débil, se contamina. Los que son de México saben, bueno, casi en toda Latinoamérica, hay una celebración pagana que es el Día de los Muertos, ¿verdad? Y allá en México al menos hacen un pan delicioso, que se conoce como el pan de muerto. Así, y son unos panes, ¿no? Pero con chocolatito caliente, no hombre, no, pues están deliciosos. Entonces, bueno, fíjese cómo lo voy a plantear. La Biblia me da este conocimiento. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué son esas cosas? ¿A mí qué culpa tiene el pan? No, pero es pan de muerto y se lo dejan a los muertos. ¿Y a mí qué? El muerto está. Como el ídolo no tiene vida, no tiene aliento. Tiene ojos pero no ve, pies no camina. Y no se puede comer el pan, pero yo sí. Bueno, este conocimiento y esta solidez de convicción me la da la palabra de Dios. Entonces, yo tengo la libertad de comerme ese pan. ¿Entiende? Pero yo sé que no todos. Y en Corintios capítulo 8, 1 Corintios 8, no lo busque. Pablo dice, no, dice, mira, si tú te estás comiendo algo que para tu hermano es malo, enfrente de él, vas a herir su conciencia y estás pecando. Ahora, yo me lo como en mi casa, pues mi esposa tiene la misma convicción. O sea, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un nada? Pues yo me lo como. Ahora, yo enseño a la congregación para que no se queden ahí limitados y que crezcan, no se queden en la debilidad de convicción, sino que sean sólidos, seguros de que esas cosas no tienen que ver para con Dios. Pero si yo voy a una casa y sacan el pan de muerto y hay alguien débil, ay, que no sabe, eso es pagano y que quién sabe qué, y empieza a alegar allí y pues digo, no, ¿quiere pan? Sí, pero no. Y me abstengo, yo no tengo ningún problema, no estoy esclavizado. Dice, porque si tú lo comes, enfrente el otro es débil de conciencia y estás pecando contra él. Por amor a tu hermano, no lo haces. Por eso Pablo decía, bueno
bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que mi hermano se ofenda. Así dice. No comeré, ni beberé, para que nadie se ofenda. Así. Y luego fíjense, seguimos aquí en 1 Corintios 8:7, porque quiero mencionar algo, dice. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, son asuntos de conciencia. Su conciencia, siendo débil, ¿qué? Se contamina, o sea, se perturba, y siente mal. Ahora volvamos otra vez a Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Fíjense el versículo 13. El que come, y aquí el que come, aquí comer significa, tiene que ver con la comida ofrecida a los ídolos. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Pongo énfasis en la palabra menospreciar. O sea, el que come, pues tiene sólido, pues ahí se la pierde. Pero soy libre, mira, tacos de moronga, mira. Y el otro ahí con su tecito. Pero mira lo que dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Aquí juzgar tiene que ver condenar, o sea, con un juicio bien desacertado. No es justo juicio. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento, le falta evidencia. Dice, porque Dios le ha recibido. ¿A cuántos recibió? Al que come y al que no come. Entonces el cristianismo, hermanos, es muchísimo más que comer o no comer. El cristianismo es muchísimo más que faldas y aretes. El cristianismo es muchísimo más allá que celebrar días o no celebrar días festivos. Y hay una peleadera espantosa. Eso evidencia inmadurez en los cristianos. Vamos a adelantarnos en Romanos 14 al versículo 13. Romanos 14:13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, otra vez yo sé, el saber es conocimiento. Yo sé, dice, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, nada. Mas para el que piensa, conciencia, que algo es inmundo, pues para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, porque te sientes fuerte, sólido, de convicciones, porque tienes más conocimiento, has estudiado un poco más y haces tropezar al otro. No, está mal. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es o no consiste ni en comida, ni bebida, sino ¿en qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano se tropiece o se ofenda o se debilite. Pero hay un rasgo más común en el cristiano débil a ser más contencioso que el que es sólido. ¿Por qué? Porque el que es sólido tiene una ventaja. Puede pensar mejor y decir, no, yo no voy a discutir. O sea, no, para mí esas cosas no. Bueno, yo te respeto, hermano. No, pero yo no te respeto. Y estás mal. Y corrige. No, habían de ver los correos que me manda la gente a veces.
está mandando a todos los que usted lo oyen, los está mandando al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se debe preguntar, ¿por qué? Porque usted una vez dijo que no es pecado en sí traer pantalones. Una pésima interpretación de Deuteronomio, no tengo tiempo para explicarla ahorita. Yo no le contesté nada. ¿Cómo le voy a contestar? Si estoy viendo que esta señora pues no le alcanza todavía el conocimiento. Ella reduce el cristianismo a cosas externas. Pero la Biblia le da énfasis a lo interno. A los fariseos les dijo, hipócritas, dice, ustedes por fuera no, están pero resplandecientes y no, hombre, se ven re bien, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, sepulcros blanqueados. Y siempre la Biblia le da énfasis a lo interno, el del corazón. Es que la Biblia dice que no sea la mujer de peinados ostentosos. Sí, dice así. Pero en exageración. Tanto es malo lo uno como traer unos chongos de 3 metros y unas aretes de cuchara de 20 centímetros así, y un anillo en cada dedo. Eso es exageración. Pero también es exageración parecer como veladora, toda pálida, toda así, toda greñuda, así, toda así. Porque tienen su entendimiento es de que eso es una mujer santa. Nada que ver. ¿Ven? Pero no debemos de pelearnos. Tú rehúsa el pleito. Ahora, hay de pantalones a pantalones. También hay veces que dices, híjole, ¿cómo se lo metió? Le soltó manteca y luego se los metió así para... ¿Cómo le hizo? No, pues también la mujer cristiana sí debe de vestirse con prudencia. ¿O no? Pues órale, hermana. Entonces, el débil se molesta cuando otros no creen lo que ellos creen. El débil se molesta y se pone furioso. Ha habido hasta asesinatos por el fanatismo. En la Reforma Protestante, donde venían todas las iglesias cristianas, hubo excesos también, hermanos. Lutero también hizo de las suyas. Porque primero sacó la banderita de libertad de conciencia. Usted puede creer lo que quiera. Y todos dicen, qué bueno. No, pues eso está bien. Lea la Biblia y lo que usted entienda. Pero una vez que ya tenía el control, ya no dejaba que la gente creyera como leía la Biblia. Y les imponía algunas cosas. So pena de los desterraban. Y algunos les dieron fuera. Así como lo oye. Eso nunca nos lo cuentan. Pero basta con que lea un poquito y se va a dar cuenta. ¿Y todo por qué? Por el fanatismo. Se quejaban de los fanáticos católicos y cayeron en lo mismo. Uno dice, bueno, el otro día alguien me dijo, oye, la reforma necesita reforma. La Reforma Protestante está manchada de sangre en sus manos. ¿Qué, vamos a repetir la historia? De lo que hizo Juan Calvino, de lo que hizo Lutero, lo que hizo Juan Knox, Teodoro de Beza. Eran cristianos como nosotros, pero era tal su que mataban. Se excedieron demasiado, hermanos. ¿Vamos a hacer lo mismo? No. Porque la Reforma Protestante rescató unas verdades esenciales, como la justificación por la fe, por ejemplo. Pero en otras estaban, pero para llorar. Y si en 500 años no hemos crecido y madurado, por eso hay crímenes de tipo religioso, porque no crees como yo. Y eso no es de Dios, hermano. Jesús mismo dijo, va a llegar el día en que os matarán y pensarán que rinden culto a Dios.
Calvino, cuando consintió la muerte de un tal Miguel Servet, él pensó que ese hereje debe morir, dijo. No debe vivir un hereje. ¿Por qué? Porque no pensaba como él. El gran Calvino. ¿Vamos a repetir esas tonterías? No, hermano, no. No se nos permite, porque hoy hay más conocimiento al alcance. Ahora el que permanece en la ignorancia porque de plano, no quiere saber nada y se conforma con poquito. Entonces, en el que es débil es muchas veces el que es más contencioso, el que es más busca pleitos, ¿sí? Porque piensa que lo que él cree es la voluntad del Señor. Entonces quiere que todos lo hagan y está convencido y es sincero, pero está equivocado muchas veces. Pero el hermano débil de conocimiento debe de pensar que sus convicciones no es palabra de Dios, son opiniones. Porque fíjense, díganme si no es cierto, pues si tú le dices, no, pero mira, le tratas de explicar a alguien que está cerrado, y le tratas de explicar, no, mira, es que la Biblia dice, fíjate bien lo que dice aquí. No, y se cierran. Bueno, sí, ahí dice, pero no debería ser así. Y tú dices, no, pues ¿cómo le hago entender? Ahí dice, pero, dice que ahí dice, pero a la vez dice, pero no. Y todos dicen, hasta los mormones y los testigos de Jehová, mi fe está basada en las Escrituras. Y entonces tú dices, bueno, ¿y ahora? ¿Quién tiene la razón? O sea, a medida que vamos digeriendo cosas como esta, vamos entendiendo. Pero el conocimiento envanece. Pero el amor construye, edifica. Pablo dice, no, ¿de qué me sirve entender todos los misterios, tener todo el conocimiento, no tengo amor? Si yo hablo en lenguas y diciendo todos los misterios del reino y no tengo amor, de nada me sirve, no soy nada. Y noten pues que todo tiene que ver con un equilibrio, ¿no es cierto? Ahora volvamos a Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, a Dios no le importa si tú comes o no comes ciertas cosas, si guardas ciertos días o no, pues son cosas que ni se ordenan en la Biblia ni se prohíben hacer. Lo importante es no contender sobre estos asuntos, no pelear y no menospreciarnos ni juzgarnos unos contra otros. Dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día en cuanto a celebración de días festivos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales. A mí son todos los días iguales. Pero otros dicen, no, este día es el día importante para el Señor. Por ejemplo, el domingo. Otro dice, no, el sábado. Y otro dice, no, pero todos son iguales, ¿no? Para mí todos son iguales, dice otro. Yo sirvo al Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No, pero el domingo es el día del Señor. No, sí. Pero ¿y qué haces el lunes? Pues yo el lunes también camino con el Señor. No, pero el domingo. Entonces ya mejor, bueno, Dios te bendiga. No, pues está ahí. ¿Sí? Entonces cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Dice el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces empiezan los argumentos, empiezan a sacar así como espada. Y pues ahí sí es de dos filos, porque corta al hermano y corta al diablo y corta el pan y corta todo. Y no, fíjense, hay argumentos que usan los que son débiles en la fe
para argumentar cosas y son unos pleitos tremendos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El mes de diciembre es de los donde más pleitos en los cristianos se dan, por la Navidad. Ya nomás empieza entre noviembre y ya me empiezo a preparar en la mente porque empiezan los cañonazos. Porque bueno, nosotros tenemos una convicción, ¿sí? Porque el argumento es que celebrar la Navidad es de origen pagano. Ese es el argumento. Ahora, escuche bien con atención, porque puede haber algunos aquí y no quiero herir su débil conciencia. No se rían, es en serio. No hay por qué reírse, porque mi intención no es hacerlo reír para que el que es débil en conciencia se sienta mal y diga, ya me voy, nadie me quiere. No, así lo queremos. Pero ustedes disciernan, ahora sí que juzguen lo que voy a decir a continuación. Miren, ¿es pagana la Navidad? Ok. Es verdad, yo estoy consciente que el 25 de diciembre, yo lo sé, también he leído la historia. Los romanos rendían cultos a sus dioses falsos el 25 de diciembre. ¿Verdad? Lo acepto. Yo acepto y sé que los romanos celebraban al dios Sol y al planeta Saturno. Por eso es que sus fiestas se llamaban Saturnalias. También sé que es verdad que Cristo no nació el 25 de diciembre. Yo lo sé. ¿Pero y qué? ¿Qué si nació el 31 de enero? ¿O el 28 de febrero? ¿O el 72 de marzo? ¿Tiene alguna importancia el día o el hecho? El hecho. ¿Se pelean? No, diablos, Satanás, paganos. Bueno, es que lo importante no es el día, sino el hecho. El hecho es que nació. Eso es lo importante, no el día. Pero uno juzga entre día y día y otro juzga iguales. El que juzga iguales todo es el que lleva ventaja. O sea, es cierto también que los cristianos del siglo IV fueron los que establecieron que el 25 de diciembre celebrarían el nacimiento de Jesús. También lo sé. Pero contrariamente a lo que algunos piensan, que les falta leer un poquito más la historia, cuando los cristianos del siglo IV establecieron el 25 de diciembre como el día que celebrarían el nacimiento de Cristo, ellos no estaban promoviendo un festival pagano. Se lo voy a ilustrar con esto. Por ejemplo, la noche del Halloween, noche de brujas. Ok, la pregunta es esta. Si algunos cristianos se reúnen el 31 de octubre, que es la noche de brujas, se reúnen a orar y adorar esa noche al Señor, ¿están celebrando a Cristo o a las brujas? A Cristo. Ve cómo en una lógica elemental la respuesta es bien natural. Pues lo mismo pasa con el 14 de febrero, Día de la Amistad. No, pero era el Dios Cupido. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué es un Dios en este mundo? Solo hay uno verdadero. Y a ese yo me junto el 14, la fecha que sea. No, pero es pagano. Entonces, si en una iglesia dice, vamos a hacer una cena de la amistad, del amor, y les dan un tremendo mensaje de amor en el matrimonio, ¿qué? ¿Están honrando al Señor o están honrando al Cupido? Al Señor. Pero bajo ese argumento de que es de origen pagano, entonces todo es pagano. Y lo mismo con Semana Santa, eso fue instituido por la Iglesia Católica. Si usáramos ese mismo criterio, que no lo hagan porque es de origen pagano, entonces ¿cómo responderíamos a estas preguntas? Escuchen. ¿Usted conoce algo que se denomina como la Marcha para Cristo? Donde hay ciudades en el mundo donde se juntan y marchan por las calles de la ciudad. ¿Sí? ¿Han visto? No sé si lo hacen aquí. Pero esa marcha que hacen los cristianos en muchos países consiste fundamentalmente en desfilar por las calles de una ciudad
con pancartas, Cristo vive, textos, Juan 3:16, van cantando, van alabando al Señor, bonito, ¿sí? Bueno, los organizadores dicen que lo hacen por lo siguiente, dicen, no, nosotros nos manifestamos también, así como lo hacen los homosexuales que marchan, ¿por qué nosotros no? Nosotros vamos a marchar también, y se juntan por miles, en Guadalajara, en México, en muchos países lo hacen, aquí también en los Estados Unidos, en Washington, la marcha para Cristo se conoce. Ahora la pregunta es esta, pues, bajo ese mismo criterio de que las marchas son de origen pagano, entonces la marcha para Cristo es una marcha pagana. Díganlo. No, pues ¿cómo va a ser pagana? Mira, cualquier día que tú escojas para celebrar lo que quieras, tu cumpleaños, el cumpleaños de tu abuelita, el cumpleaños del perico, el perrito, de lo que quieras, cualquier día que tú escojas para celebrar lo que quieras, tiene cualquier día de la semana y del año y del mes, tiene antecedentes paganos. El calendario romano estaba plagado de celebraciones paganas, y es el calendario que nosotros nos rige. Cualquier otra fecha que escogieran los cristianos que deseaban celebrar lo que ellos quisieran en su libertad de adorar al Señor, coincidía con un festival pagano. Por ejemplo, abundando más, los 7 días de la semana. Todos los 7 días de la semana, en español, tienen nombres en honor de los planetas y de dioses paganos. Por ejemplo, el lunes es el día de la luna. Los paganos le atribuían a la luna poderes, influencias sobre los seres humanos. Entonces, ¿en qué día naciste? ¿Un lunes? ¿Tu origen es pagano? ¿Ven qué ridículos nos vemos? Porque, bueno, quiero seguir. Martes, el día del planeta Marte. Bueno, Marte fue el dios de la guerra. ¿Tú naciste un martes? Tu origen es pagano. Ahora, ¿qué haces los martes? Lo que hagas, ¿lo haces para Marte? O sea, para el planeta o el dios Marte. O si tu cumpleaños cae en martes y tú lo celebras, ¿estás haciendo una celebración pagana? No. Lo mismo el miércoles, dedicado al planeta Mercurio, pero también era un dios pagano, era el dios del comercio y de los viajeros. Ahora, si tú adoras el miércoles, ¿a quién adoras? ¿A Cristo o a Mercurio? Entonces, digo, a veces como Kiko me desespera. Pero ahí es donde también el conocimiento te tiene que frenar para ser paciente con los que son débiles, que les falta conocimiento, son muy escrupulosos, ¿entiende? Su debilidad les provoca muchos escrúpulos y ay, no. Miren, una vez terminó un evento, para que vean, era de pastores. Entonces me dice un pastor, se acercaron a saludarme y dice, oye, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, bueno, si está en mis posibilidades te la contesto. Dice, la primera noche que usted predicó, dice, tenía un botón de su saco abrochado. Y yo, no, pues no sé. Dice, anoche que predicó, tenía 2 botones abrochados. Es en serio esto, Y ahorita trae 3 botones abrochados. ¿Qué simboliza eso? Hasta me duele la cabeza. No, es que no puede ser. Yo le digo, oye, hermano, ¿usted es pastor? Pues claro, hermano, yo soy pastor para la gloria de Dios. Le digo, no, pues fíjate que significa la Trinidad. No es cierto, no le digo eso. No, pero le dije, no, hermano, le digo, o sea, ¿y por qué Andy pusieron estas 3 botellas aquí? A ver, 2, el Padre y el Hijo. ¿Qué? ¿Están despreciando al Espíritu Santo porque no está juntito? ¿Verdad que suena así como, así, ¿qué onda con eso? Bueno,
Está plagada la iglesia el día de hoy de supersticiones. Que si oramos a las 12 de la noche, Dios nos bendice. Y si lo hacen a las 11, no. No. El canto debe de ir así. Bueno, y si no lo pueden interpretar igual, y se agarran, ¿verdad? El jueves, el día del dios Júpiter, los griegos le llamaban Zeus, el padre de los dioses. Era el dios del cielo, era el dios del día, del tiempo. Ahora, ¿cuántas iglesias se reúnen los jueves? Un montón. Yo estuve aquí el jueves. ¿Y qué? ¿Adoramos a Júpiter o a Cristo? Bueno, pero entonces, ¿por qué duro con la Navidad? ¿Por qué duro? Pero si es el 25 se reúnen que ustedes nos sacan, no están haciendo algo pagano. Por el amor de Dios, hermanito. Pero no todo está perdido, porque bueno, sigue el viernes, ¿verdad? En honor a Venus, y había una diosa, la diosa Venus, la diosa del amor, de los huertos, y pues el planeta estaba dedicado a ella. ¿Naciste un viernes? ¿Celebras tu cumpleaños cuando cae un viernes? Bueno, ¿qué haces cuando celebras tu cumpleaños? ¿Le das gracias a Venus? ¿A la diosa Venus o le das gracias a Cristo? Entonces, ¿cómo vivir en un mundo que está plagado de paganismo? ¿Cómo vivir? Tendríamos que irnos ya. No se puede. Pero no todo está perdido, porque el sábado y el domingo son cristianos. Porque el sábado, fíjese qué interesante, ¿eh? El sábado es del hebreo Shabbat. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el sábado? Bueno, Shabbat significa descanso. Para los hebreos era el último día de la semana. Sabemos eso. Ahora, su origen hebreo sugiere que debemos hacer nuestras reuniones en sábado. Bueno, cualquiera diría, sí, porque ahí está en la Biblia. Entonces, tiene que ser el sábado porque los demás días son paganos. ¿Será? Y bueno, el domingo es el día del Señor, eso significa domingo. Para los cristianos es el primer día de la semana, y para los cristianos desde el Nuevo Testamento se consagró este día, donde iniciaba la semana, para adorar a Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un balance. Había 5 días de la semana que son de origen pagano y 2 de origen divino. Entonces, ¿eso supondría que solo los sábados y los domingos podemos hacer algo para Dios? Porque los otros días son de origen pagano. Pues no. ¿Verdad que no? A ver, pero un ejemplo más de acá de Norteamérica. Una iglesia aquí en los Estados Unidos que tiene sus reuniones, y allí en la marquesina dice Worship Service Sunday 10 o'clock. ¿Sunday? ¿Qué quiere decir Sunday? El día del sol. Paganos. Ustedes, los gringos, los que viven aquí, son paganos. Se reúnen el día del sol. Pues claro que no. Algunos están. ¿A poco creen que estaba hablando en serio? No, pues claro que no. Pero bajo esos mismos conceptos que se manejan, pues entonces el Sunday, el día del sol, es de origen pagano, por lo tanto no deberían de reunirse. Entonces, ¿por qué si se reúnen el domingo esos que no, y que no saben que los romanos de Saturnalia, y que no sabemos? Sí sabemos, sí sé, pero entonces, ¿por qué con esa misma celo no dice del Sunday? Así como diciendo, ya me cayó el 20. Entonces, la pregunta es, ¿los cristianos acá en Norteamérica se reúnen a adorar a Dios el día del sol? ¿O adoran a Cristo el día del sol?
Pues a Cristo, ¿no? Entonces, pero un cristiano débil, escrupuloso, supersticioso, le dice, no, hermano, usted está reunido en Sunday, el día del sol, entonces usted está adorando al sol. En el mismo principio que utilizan o argumento para decir, no, si el 25 celebras a Cristo, eso de origen pagano. En ese mismo parámetro. Pero algo más, quiero añadir algo más. ¿Cuántos tienen nombres de origen pagano? ¿Cómo se llama usted? Si usted, por ejemplo, se llama Guadalupe. Bueno, usted celebra su cumpleaños. Si lo celebra, entonces está celebrando a la guadalupana el 12 de diciembre o qué, a ver. Entonces, los cristianos que tienen nombres de origen pagano, ¿debían cambiarse los nombres? ¿Ve hasta dónde estamos llegando? Porque si así fuera, entonces ¿por qué Pablo no le dijo a ese elocuente predicador del evangelio llamado Apolos? Porque su nombre es el Dios de la belleza y de las artes. ¿Por qué no le dijo, tú predicas muy bonito, pero cámbiate el nombre? Porque es pagano, Dios de las artes. ¿Debía de cambiarse el nombre? No, imagínense las que nos metemos, hermano. Pues si tú te llamas Mercurio, pues ya ni modo. Si tú te llamas Marciano, pues ya así te puso tu papá. Si tú te llamas Guadalupe, Lupita, es que hay nombres bien paganos, de origen terrible, y inclusive significado que, ¿para qué te cuento? Entonces, ¿qué? ¿Debíamos de cambiar los nombres? Pues tendremos que irnos de este mundo, hermanos. Pero ¿qué sucede si en tu auto en el número tiene 6666? ¿Eres el anticristo? O el número de tu celular tiene 66612. Dices, mira, hermano, nunca le llames a ese, porque su número es 6. Algo el Señor nos está queriendo decir que ese hermano tiene. Hermano, por el amor de Dios. Entonces, como vemos, el intento de manchar una celebración, por ejemplo, como la Navidad, pues con matices paganos, carece de base sólida, carece de inteligencia y de buen razonamiento. Un último ejemplo. ¿Cuántos se saludan de mano? Todos. Hace un rato el pastor nos hizo hacer un acto de origen pagano. El pastor Sergio. Pues sí, porque fíjese que el saludo de mano proviene de Babilonia. Hace 4000 años. Había una festividad de Año Nuevo donde el monarca babilonio, dice la historia, debía de realizar un cortés acto en sumisión a Marduk, que era el dios máximo de los babilónicos. El acto consistía en dirigirse a la estatua, iba caminando así solemnemente hacia la estatua, que era pues su dios, y en señal de respeto, la estatua tenía las manos así, y el rey, en señal de respeto, estrechaba su mano, así, y de ahí se corrió, ¿me entienden? El saludo así como de intimidad, de amigos, de camaradería, de que él tenía comunión con su Dios. Fíjense nada más. Ahora yo les pregunto, cuando tú saludas a alguien de mano, ¿estás practicando un rito pagano? No. ¿Ven? Pero ahí les van otras, para terminar. En el lenguaje. Cuando tú dices, ojalá y Dios me sane. Ojalá es una palabra de origen árabe, que significa oh Alá. ¿Qué les pareció eso? Entonces, si tú dices, ojalá y el Señor me bendiga en el viaje, ¿estás diciendo, oh Alá, bendice mi viaje? O cuando tú dices, hermanos, los invito a la inauguración de mi taquería. ¿A la qué? Inauguración. Inauguración es de augurio. Los invito a un acto pagano de augurio.
sea, tendríamos que, ¿cómo íbamos a hablar? Y con esto cierro. La palabra gracia, pongan mucha atención, la palabra gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La palabra gracia no es de origen cristiano como algunos creen. Esa palabra ya se utilizaba con los griegos, con los romanos. Antes de que Pablo la adoptara, la insertara en la Biblia, porque es la palabra que define el acto que Dios hizo. Y se decía de los emperadores, decían en las solemnidades, en las fiestas, decían, tocaban las trompetas y decían, ¡he aquí la gracia del César! O del gobernador. ¿En qué consistía la gracia? Se paraba, así como lo que hicieron con Barrabás, que perdonaban a uno y lo dejaban libre. ¿Saben cómo le llamaban a eso? Gracia. ¿Merecía estar en la cárcel? Sí, pero por la bondad del gobernador o del César, pero yo te absuelvo, aunque seas culpable, más terrible, pero yo por gracia te dejo libre. Entonces todo el imperio romano sabía y entendía el concepto de gracia. Y cuando Pablo recibe la revelación del evangelio, toma esa palabra, compruébelo ustedes, estúdielo, no me crea, y la toma y dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Mas el Dios de toda gracia, porque gracia es la palabra que puede describir de alguna manera el acto bondadoso de Dios, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece? Pues para algunos, con ese mismo medida como están midiendo y juzgando, la gracia de la Biblia es de origen pagano. ¿Qué les pareció eso? ¿Ven? Por eso el tema, soportándoos unos a otros. Porque el que es débil, pues hay que soportarlo, hay que sobrellevarlo, hay que enseñarle, hay que tener paciencia. Y si quiere ponerse pleito contigo y tomarte quito, dale también la capa y no te pongas a pleito con él. Si tú le dices, te quiero explicar, y dice, bueno, a ver, explícame, quiero aprender, bueno, explícale, pero si empieza nada, y escúchenme, y no solo la palabra gracia, hay un montón de palabras que Pablo rescató del griego, que eran inclusive aplicadas a dioses paganos, palabras. Por ejemplo, la palabra redención no es una palabra religiosa. La palabra redención quiere decir pagar un rescate, que era cuando compraban a los esclavos o los prisioneros y pagaban un rescate, y entonces ya los liberaban. Y Cristo pagó nos redimió, o sea, pagó el rescate. Pero son palabras que están allí. Entonces, ven hasta dónde nos lleva el permanecer en un estado débil de conocimiento. Ahora, esto que ustedes han aprendido les va a despertar hambre de conocer más. Estudien, van a aprender más. Pero una vez que obtengan el conocimiento, se van a encontrar con los débiles. Pero no los menosprecien. ¿Entienden? No digan, quítate. Ese ni te aguantes, todo le parece pecado. Y ahí está actualmente con su biblita. Y no, pues no es así, no, reciban al débil. Ahora, fíjate bien, yo sé que este proceso de ser paciente y ser tolerante no es nada fácil, es algo que vas aprendiendo, hermano. ¿Sí? Tienes que ser muy paciente, y no caer en lo que anoche hablábamos, ¿verdad? No juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma vara que mides serás medido. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la paja que está en el ojo de tu hermano, entonces podrás ver para arreglar la situación. O sea, arregla tu vida. No prohíbe juzgar, pero
también tenemos que irnos al otro lado para encontrar el equilibrio. O sea, no vamos a decir no, no, y empezar a menospreciarnos, empezar a guerrear entre nosotros. Yo no me atrevería a decir de algunos hermanos que creen diferente a mí, es un hereje. Si él profesa las mismas doctrinas fundamentales que yo no voy, aunque él me diga hereje, yo no se lo voy a regresar. Y esto se da mucho, y ya de eso vamos a hablar más adelante. Aquí un receso. Amén, hermanos. Gracias, Pastor Shure. Vamos a entrar en un receso aquí de unos 15 minutos.